En mi video anterior sobre la coherencia de los candidatos pasó algo revelador, una división casi exacta. El 53% apoyó el análisis, pero el 47% reaccionó con una agresividad que pocas veces vemos en este canal. Me llamaron de todo, pero hoy no vengo a defenderme, vengo a analizar por qué pasa eso. Soy JF sin vendas. Ver, pensar, cuestionar. ¿Cómo es posible que una persona que sufre por una cita médica, que no sabe si se va a pensionar o que trabaja 10 horas al día por un salario mínimo, termine defendiendo con furia los intereses de una élite que nunca ha vivido sus carencias? Hoy vamos a desglosar cómo el 1% convenció a una parte del 99% de que sus enemigos son quienes proponen las reformas que los benefician. La primera herramienta es psicológica, el voto aspiracional. Las élites colombianas han sido maestras en vender un sueño. Si te esfuerzas, serás como nosotros. Entonces, cuando se habla de impuestos a las grandes fortunas o de quitarle el negocio a las EPS para dárselo a la salud pública, mucha gente del común salta a defender a los dueños de los bancos o de las clínicas. ¿Por qué? Porque en el fondo sienten que si esas reformas pasan, están atacando al club al que ellos sueñan pertenecer algún día. La élite te hace sentir que eres un socio en espera, cuando en realidad para ellos solo eres un número en su balance de ganancias. Hablemos de las reformas. ¿Qué escuchamos en los medios tradicionales? Reforma laboral. Se va a acabar el empleo. Reforma a la salud. Nos vamos a morir en las filas. Pero miremos la realidad. El 99% de nosotros vive de un salario o de la informalidad. La reforma laboral busca que te paguen horas extras justas y que no te echen sin motivo. La de la salud busca que el dinero no se quede en la administración de un privado, sino en la atención del paciente. Entonces, ¿por qué el miedo? Porque la élite es dueña de los medios. Ellos no te informan, te programan. Te dicen que el cambio es caos para que prefieras seguir en una precariedad que ya conoces en lugar de arriesgarte a una dignidad que ellos no quieren pagarte. Hay un concepto clave aquí. Nos dividieron. Han convencido a una parte de la población de que son clase media alta, porque tienen una tarjeta de crédito o un carro financiado a 5 años. Esta división es perfecta para el 1%. Si el que gana 2 mínimos se cree superior al que gana 1, nunca se va a unir para exigirle al que tiene miles de millones. La élite fomenta que tú odies al que pide una reforma llamándolo vándalo o mantenido, mientras ellos desde sus clubes brindan porque lograron que el pueblo se pelee entre sí, mientras ellos mantienen el control de los recursos de todos. Para cerrar, quiero decirles algo a los que comentaron con rabia el video pasado. Yo no soy su enemigo. El enemigo no es el vecino que piensa diferente. El enemigo es un sistema que ha normalizado que el 99% de los colombianos recoja las migajas mientras el 1% decide el futuro del país desde la comodidad de sus privilegios heredados. No me crean a mí, miren sus facturas. Miren su historia médica, miren el contrato de sus hijos. ¿A quién beneficia realmente el modelo que defienden con tanto odio? Es hora de despertar. Es hora de que el 99% deje de ser el guardaespaldas gratuito del 1%. ¿Y tú, de qué lado de la pirámide estás realmente? Te leo en los comentarios, con respeto, que es la base del criterio. Nos vemos en el próximo análisis.